Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Esperamos que se encuentren muy bien en sus hogares, con sus familias. Si usted tiene su Biblia, quiero que por favor me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 12, 13 y 14. Leo de la Nueva Versión Internacional y dice la palabra del Señor. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Qué bendición, hermano, que ya no somos esclavos, ya no somos siervos, sino que somos amigos de Dios, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Quiero invitarle a que se pueda unir conmigo y podamos adorarlo a Él en este día. Si usted desea, puede acompañarme con sus palmas. Vamos a decir: ¿quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. ¿Quién soy yo? Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Una vez más, tú eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra, me asombra. Una vez más, me asombra. La última vez, me asombra. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Tú eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Vamos a decir: majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. El Rey
momento, dice la palabra del Señor que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino solamente el nombre de Jesús. Ante su nombre todo temor, toda enfermedad, toda oscuridad tiene que huir, porque le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y en su nombre hay poder. Yo le invito a que podamos entonar esta alabanza reconociendo que tenemos un Dios poderoso. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre, cuán hermoso su nombre. El nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso es su nombre, nada se iguala.
su nombre es incomparable ser, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Le invito a que pueda levantar sus manos y podamos decirle al Señor: mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, pecador salvo. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Me juzgas por mis fracasos, me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Yo le invito a que ahí donde está pueda levantar sus manos y pueda decirle: gracias, Señor, gracias por amarnos. Gracias porque nos diste una nueva vida, porque por medio del sacrificio de Cristo Jesús ahora nosotros también somos tus hijos. Gracias por tu amor, hermano. Agradézcale al Padre por su cuidado tan especial durante este tiempo, porque si usted y yo podemos estar en este día adorándoles porque Él ha sido fiel, es porque su protección ha estado con cada uno de nosotros y con nuestra familia. Es porque, como dice su palabra, sus misericordias se renuevan cada mañana. Porque por su bondad
no hemos sido consumidos. Te damos las gracias, Señor, por el cuidado tan especial que tienes de cada uno de nosotros. Te damos las gracias porque sabemos y podemos estar confiados en que tú eres soberano y que tú eres bueno, Señor, en que tú tienes un plan perfecto y que de ahí, Señor, nada ni nadie nos puede alejar, porque tú ya trazaste el plan para nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu misericordia. Hermano, yo le invito a que pueda agradecerle al Señor por su protección, porque cada uno de estos días ha sido Él quien lo ha guardado, ha sido Él quien ha guardado su entrada y su salida, como dice su palabra. Gracias, Señor, porque hemos visto lo que tu palabra dice, que tú mandarás ángeles a acampar a nuestro alrededor, a que nos guarden en cada uno de nuestros caminos. Porque dice tu palabra que ninguna arma forjada contra nosotros va a prevalecer, porque creemos que estamos escondidos en el hueco de tu mano y que de ahí nada ni nadie, Señor, nos puede arrebatar. Gracias por tu provisión. Gracias porque sabemos que, como dice tu palabra, toda buena dádiva y todo buen perfecto descienden de ti, del Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación, en que a pesar de que nosotros te fallemos, Señor, tú permaneces fiel, tú permaneces, Señor, fiel a tus promesas. Tú has provisto cada una de las cosas necesarias en nuestros hogares. Sabemos, Señor, que la bendición no viene de un empleo, que la bendición no viene de ninguna otra parte, sino viene de ti, que tú los ocupas, Señor, como instrumentos para traer la bendición, pero que eres tú quien cuida de nosotros. Así como cuidas de los pájaros, así como cuidas de ellos, Señor, que no siembran ni cosechan, pero tú, Señor, les das tu sustento, su sustento, así también tú nos das nuestro sustento. Hermanos, si usted había estado afligido en estos días por su empleo, por la provisión en su casa, déjeme recordarle que su Dios es el dueño del oro y de la plata, que en Él no hay escasez, que el mundo puede decir una cosa, pero que nuestra confianza está en Él. Que Él ha prometido que si nosotros somos fieles con nuestras promesas a Él, Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición en nuestros hogares hasta que sobre y abunde, en que Él tiene cuidado de nosotros. Si usted había estado afligido por su trabajo, recuerde, hermano, que usted está en las manos del Señor y ese trabajo es una bendición que el Señor le ha dado a usted. Y el día que el Señor cierre una puerta, Él abrirá otra, porque ese es nuestro Dios, el Dios que tiene control de cada una de nuestras situaciones. Gracias, Señor. Yo oro por cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, porque tú los puedas bendecir, porque tú los puedas fortalecer espiritualmente. Tu palabra dice que tú das esfuerzo alcanzado y multiplicas las fuerzas del que ya no tiene ninguna. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces, Señor, nuestros pensamientos, tú conoces si hay aflicción, tú conoces si hay temor, pero yo te pido que tu Espíritu Santo pueda traer paz a nuestros corazones afligidos, que no tengamos temor del día de mañana, porque tu palabra dice que nuestros tiempos están en tus manos. Oramos, Señor, por la iglesia, porque tú puedas proveer todo lo necesario para la iglesia central, para cada una de las filiales, para cada una de las familias, Señor, que están representadas durante este día. Pedimos que puedas tener misericordia del mundo, que puedas tener misericordia de las naciones y que no permitas, Señor, que ningún virus, que ninguna enfermedad pueda llegar hasta tus hijos. Te glorificamos porque sabemos que has escuchado nuestra oración, que estás pendiente de nuestras oraciones y que tú escuchas nuestro clamor. Te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermano, le invito a que pueda darle una ofrenda de palmas al Señor ahí donde está, que pueda estar listo en este momento. Vienen nuestros anuncios y luego pueda estar preparado con su Biblia y con su agenda para poder recibir la palabra del Señor. Que el Señor Cephad Church, una iglesia centrada en el Evangelio, le da la bienvenida. Y le presenta los anuncios de la semana. Sigamos orando por nuestro país y por el mundo. Recuerde que como iglesia estamos en cadena de oración todos los días a las 9 de la noche. Creemos en un Dios todopoderoso y bueno que escucha las oraciones de sus hijos. Únase a orar en familia cada noche durante 30 minutos y clamemos al Señor por salvación, sanidad, protección y provisión.
Oremos también por los médicos, enfermeras, autoridades, cuerpos de seguridad y por los más vulnerables y necesitados. Dios bendiga nuestra nación y tenga misericordia de nuestra tierra. Recuerde, todos los días cadena de oración a las 9 de la noche. Damos gracias al Señor por su provisión. La palabra de Dios dice en Mateo 6, 31 al 33: No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si desea seguir adorando a Dios con sus diezmos y ofrendas, ahora lo puede realizar de las siguientes maneras a cualquiera de nuestras cuentas. Haciendo un depósito personalmente en el banco. Por medio de un depósito o transferencia desde su banca en línea. Puede anotar en estos momentos los números de cuenta, tomar una foto a su pantalla o una captura desde su móvil. O a través de nuestra nueva plataforma totalmente segura por WhatsApp, realizando los siguientes pasos. Agregue el número de WhatsApp de Cephad Church, 2260-4834. Escríbanos un mensaje diciendo que desea realizar su ofrenda. Posteriormente, le enviaremos un enlace totalmente seguro y personalizado para que pueda ofrendar con cualquier tarjeta de crédito o débito. Gracias por seguir apoyando el ministerio. Agradecemos a Dios por la oportunidad de puertas abiertas para Cephad Church a nivel radial. Por la gracia de Dios, nuestros pastores Francisco y Javier Carrá estarán compartiendo diariamente un breve mensaje del Evangelio en 13 radios de máxima audiencia con cobertura a nivel nacional. Pedimos su apoyo en oración para que a través de la predicación del Evangelio en las radios, más personas sean alcanzadas. Para mayor información visite nuestra página web www.cephadchurch.com. Más pronto de lo que pensamos estaremos de regreso juntos adorando al Señor. Mientras tanto, le animamos a que siga teniendo su tiempo devocional a solas con Dios cada mañana. También le animamos a tener un culto familiar en casa con los suyos. Puede descargar nuestro folleto con los estudios de Life Group. Lo invitamos a conectarse a las transmisiones en línea a través de nuestras redes. Miércoles 6 de la tarde, estudio bíblico. Domingo 9 de la mañana, culto general para jóvenes y adultos. 11 de la mañana, culto de niños. Ha llegado el momento de la palabra de Dios. Por favor, tome asiento y deje de hacer otras cosas. Prepárese para recibir el mensaje como si estuviéramos en la iglesia. Evite distracciones y conversaciones. Prepare su Biblia, lapicero, agenda y deje que el Señor le ministre. Con ustedes, el pastor Javier Carrá. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su estudio bíblico en este día miércoles 13 de mayo. Le damos gracias al Señor por su misericordia, gracias por su gracia con cada uno de nosotros. Le hemos sentido en las alabanzas, nos hemos gozado, nos ha llenado Él de su Espíritu Santo. Y mire que estamos agarrados y tomados de la mano de Él en esta prueba, pero estamos perseverando en el Señor porque Él es fiel y porque Él es poderoso. Decía el autor sagrado: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Así que podemos aguardar la bondad del Señor, podemos esperar en Él. Y si a usted le cuesta esperar en Él, métase en oración. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica. Y dice, con acción de gracias. Métase en la presencia de Dios, comience a enumerar cuántas cosas tenemos que agradecerle a nuestro buen Dios. Y también comience a decirle qué es lo que le preocupa, ¿verdad? Si es lo económico, si es de salud, algún problema familiar, cualquier cosa, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él y Él, iglesia, tiene cuidado de nosotros. No se le olvide, usted y yo no enfrentamos la pandemia solos, ni la debemos enfrentar sin esperanza como el resto de las personas. Al contrario, debemos de contarle al mundo cuál es nuestra esperanza.
¿verdad? Darle una llamadita, mandar un mensaje a esas personas inconversas, o aún el que dice que es cristiano o que es religioso y que usted lo ve que la está pasando mal, ¿verdad? Entonces usted le da una llamadita, un mensajito, y cómo la estás pasando, usted lo escucha y después le comparte la razón que usted tiene de tener esperanza en medio de la pandemia. Esa esperanza es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué mejor manera, iglesia, de pasar el tiempo en esta pandemia, aparte de orar, leer la palabra de Dios, estudiarla? Estamos en el estudio de teología sistemática y en esta semana nos corresponde estudiar siempre la parte de la teología de Dios. Vamos con el estudio número 5, el Dios de la Biblia es trino. Usted debería tener frente a usted un estudio, una guía que dice estudio número 5, el Dios de la Biblia es trino. Y en esa guía quiero pedirle por favor que usted le ponga su nombre, ¿verdad? Si no la ha descargado, está en la descripción de este video, ahí la puede usted descargar totalmente gratis en PDF para imprimir, ir llenando las lagunas, o si la va a ir llenando en digital en su computadora, descárguela mejor en Word, ¿verdad? En .doc. Y vamos a dar inicio, pero antes quiero pedirle que me acompañe en una oración. El estudio de hoy está algo larguito, así que sin más vamos a entrarle ya al tema de la Trinidad. En un solo estudio vamos a tratar de cubrir toda la doctrina de la Trinidad, lo cual es bastante pesado, pero de esto se trata, ¿verdad? De que nosotros le demos la información valiosa, ya condensada, ya masticada, como quien dice, y si usted obtenga los puntos claves, ¿verdad? Y entender bien esta doctrina, su importancia. Padre Celestial, bendito Señor, pedimos tu guía y tu iluminación. Gracias por la misericordia, Señor, que has mostrado con nosotros y nuestras familias. Gracias porque tenemos esperanza y nuestra fe y confianza está puesta en ti y no en ningún hombre. A pesar que ocurran cosas que no entendemos, podemos descansar en tu divina providencia. Y Señor, ayúdanos esta noche a comprender tu palabra, que ella nos transforme, que podamos crecer en conocimiento y en amor y en obediencia a ti, y nos podamos dar cuenta, Señor, de las maravillas de tu gracia y de tu sabiduría, que entendamos la Trinidad, que entendamos lo que significa, que la veamos en la Biblia y que podamos ver la importancia de esta enseñanza. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Dios Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Bueno, vamos a empezar a llenar los blancos ahí. En la introducción dice la palabra Trinidad significa 3 en 1. Anótelo por favor. Trinidad es 3 en 1. O triunidad. Triunidad, mire qué interesante. Trinidad no significa 3 dioses. Significa una unidad compuesta por 3 personas, ¿verdad? 3 en 1 o triunidad. Y se refiere a la doctrina bíblica de ¿qué? Póngale asterisco a esta definición que viene a continuación, por favor. Necesitamos ponerle asterisco a eso. Y vamos a ver la definición. Hay un solo Dios que existe eternamente en 3 personas. ¿Cuáles son esas 3 personas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, iguales en esencia y sustancia. Voy a ir despacio porque hay que ir llenando los blancos. Hay un solo Dios que existe eternamente en ¿cuántas personas? 3 personas. ¿Quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Iguales en esencia y sustancia. Y cada uno es plenamente Dios. Fíjese bien, tiene 5 partes. Hay un solo Dios que existe eternamente en 3 personas. ¿Cuáles son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son iguales en esencia y sustancia y cada uno es plenamente Dios. Yo no sé si puede tratar de memorizarse esta definición de la doctrina de la Trinidad. La Trinidad significa 3 en 1. ¿Y qué dice la doctrina bíblica de la Trinidad? A ver, practique por favor con su compañero ahí en casa, su compañera. Invite siempre a su cónyuge, a su hijo, a su hija, a su abuelita, a sus papás. Quien viva con usted ahí en casa, no haga este estudio solo. Si usted está solo, quiero que me lo escriba entonces en los comentarios. ¿Cuál? Pero de memoria, sin ver, ¿verdad? ¿Cuál es la definición de Trinidad? A ver, le vamos a dar un minutito ahí mientras yo avanzo aquí en unas cositas. Bienvenidos a este estudio bíblico. Estamos aprendiendo la doctrina de la Trinidad.
La doctrina de la Trinidad, 5 partes. A ver, ¿quién me las dice de memoria? Díganlas a la par mía. A la cuenta de 3. Yo no voy a ver tampoco. 1, 2, 3. Hay un solo Dios que existe eternamente en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, iguales en esencia y sustancia. ¡Ah! Cada uno es plenamente Dios. ¿Qué pasó, pastor? Se me fue la última parte. Vamos de nuevo. Hay un solo Dios que existe eternamente en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, iguales en esencia y sustancia. Cada uno es plenamente Dios. Ahí está, hoy sí, ¿verdad? Dele un aplauso al pastor. Y un aplauso a usted también por habérselo aprendido, ¿verdad? Un solo Dios existe eternamente en 3 personas. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sus enseñanzas se encuentran desde los primeros versículos de cada testamento. No aparece en la Biblia la palabra Trinidad, pero sí sus enseñanzas. En Génesis 1, 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjese, ahí están los 3, aunque no esté tan claro al principio, pero dice: en el principio creó. ¿Cómo lo creó? Por la palabra. Entonces ahí está implícito el Hijo, ¿verdad? Y muchos otros versículos después explican que el Hijo tuvo un rol predominante en la creación. Así que en el principio creó por la palabra, Cristo, Dios, el Padre. El Padre y el Hijo juntos en la creación. Los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu. Quizás no está tan claro si lo vemos solamente aislado el versículo, pero ya después de ver toda la evidencia que hay en el resto de la Biblia, ya podemos entender bajo los lentes de la Trinidad, lentes trinitarios, ¿verdad? Vamos a ver en el Nuevo Testamento, en Juan. No es el primer libro del Nuevo Testamento, pero sí se refiere a las primeras historias del Nuevo Testamento, la primera historia que es la historia del Evangelio. Y mire cómo empieza Juan, diciendo en Juan 1, 1 y 2, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Y si usted sigue leyendo, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto nos empieza igual que Génesis. Ambos dicen en el principio. Génesis dice: en el principio creó Dios. Y en Juan dice: en el principio era el Verbo. Ya existía Cristo. El Verbo es Cristo. El Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Y dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Así que ahí está la Trinidad. Desde el principio está la Trinidad. Sigamos con la introducción. La doctrina de la Trinidad es un misterio, pues va más allá de la comprensión y lógica humana. Es un misterio la doctrina de la Trinidad. Va más allá de la comprensión y de la lógica humana. Podría decirse que es parte de la trascendencia de Dios. Es parte de la trascendencia. ¿Se acuerdan? Dios es trascendente, es completamente aparte de tiempo, espacio y materia. Es único, no hay nadie como Él. Y como no hay nada con qué compararlo, algunas tratan de hacer falsas comparaciones, ¿verdad? Mira, es que la Trinidad es como el agua, ¿verdad? Que a veces es sólida, a veces es líquida, a veces es gaseosa. Pero Dios es trascendente, no lo podés comparar con nada de este mundo. No se puede, porque el agua o es sólida, o es líquida, o es gaseosa, pero Dios al mismo tiempo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que es un misterio. Sin embargo, Dios se ha revelado claramente en su palabra como un Dios trino. ¿Qué significa trino? 3 en 1. Dios se revela en su palabra como un Dios trino. Y es importante que lo creamos, afirmemos y enseñemos así. Sigamos, dice: a pesar que es un misterio, la doctrina de la Trinidad no es contradictoria. No es contradictoria. Póngame el asterisco a este párrafo, por favor. Y la pregunta que va a venir en el examen ¿es contradictoria la doctrina de la Trinidad? No es contradictoria. Pues afirma que Dios es un solo ser
que existe eternamente en tres personas. Anótelo, por favor. Dios es un solo ser y existe eternamente en tres personas. No hay contradicción ahí. La contradicción fuera si dijera Dios es un solo ser, pero son tres seres. Ahí sí hay contradicción. No puede ser al mismo tiempo un ser o al mismo tiempo tres seres. O que dijera Dios es una persona, pero son tres personas. Ahí sí hay contradicción. Pero dice Dios es un solo ser que existe en tres personas. No hay contradicción. Lo que hay es un misterio, pero no hay contradicción lógica, no hay. ¿Cómo sería contradictorio? Anótelo. Si dijera que Dios es un solo ser en tres seres. Ahí hay contradicción. O una sola persona en tres personas. Pero un solo ser en tres personas no es contradictorio ni ilógico. Simplemente es diferente a todo lo que conocemos. Es diferente. Muchas personas se van a oponer a la doctrina de la Trinidad. No muchos dentro del cristianismo, aunque sí los hay. Hay algunas sectas que se han apartado, como los de Jesús solo. Bueno, de hecho hay otras que ya no se les considera ni sectas, sino que son falsas religiones, no son cristianas. Por ejemplo, Testigos de Jehová. Esas no se considera dentro del cristianismo. Ellos dicen que sí, pero realmente no es una denominación como usted dijera, bautistas, presbiterianos, pentecostales, asambleas de Dios. Pero los Testigos de Jehová, esos no son cristianos porque niegan que Jesús es Dios. ¿Y qué enseñanza más esencial que la deidad de Cristo? Ellos niegan la deidad de Cristo. Esos no son cristianos. Y niegan la Trinidad. Niegan que ellos solo creen en Jehová como Dios, el Padre, ¿verdad? Solo Jehová. No creen que Jesús es Dios, ni creen en la personalidad del Espíritu, cosas que vamos a ver en este estudio. Pero, por ejemplo, hermano, ilógico no es la Trinidad. Yo soy un ser. ¿Qué ser soy yo? ¿Un ser qué? Un ser humano. Y dentro de ese ser vive una persona, Javier Carrá. Amén. Así que yo soy un ser, una persona. El ser humano llamado Javier Carrá. Ahora, Dios es un solo ser, es Dios, pero existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay contradicción, no es ilógico, simplemente es trascendente. Lo que conocemos en el mundo es un ser con una persona, pero Dios es diferente, Dios va más allá del mundo. ¿Quién dice que Dios no puede ser un solo ser en tres personas? ¿Acaso no es todopoderoso Él? ¿Acaso no es trascendente? Así que sí es lógica la doctrina de la Trinidad. Mire esto. Históricamente la Trinidad se ha prestado a muchos errores y herejías. Se ha prestado a muchos errores y herejías por parte de la iglesia. No vamos a verlas en detalle, pero ya vamos a ver cómo se resumen todos los errores trinitarios. A ver, mire algunos. Sabelianismo de un tal Sabelio. Arrianismo de un tal Arrio y sus seguidores. Modalismo. Triteísmo. No los vamos a ver en detalle, hermanos, pero básicamente dicen que solo uno de ellos es Dios, solo el Padre es Dios, ¿verdad? Creen que el Hijo fue creado, o creen que la doctrina de la Trinidad son tres dioses, ¿verdad? El Dios Padre es un Dios, Dios Hijo es otro Dios, es un politeísmo, y eso no es. Entonces, ante esos errores, miren lo que pasó. Sigamos. Fue en respuesta a muchas de esas herejías, que los padres de la iglesia desarrollaron poco a poco la doctrina bíblica de la Trinidad. ¿Cómo se desarrolló entonces la doctrina bíblica de la Trinidad? En respuesta a las herejías y a los errores que iban surgiendo en los primeros siglos. Decían, pues hay tres dioses, triteísmo, es un error. Entonces se reunían los padres de la iglesia y en un concilio decían, no, porque la Biblia dice esto, esto y esto. Hay un solo Dios, pero existen tres personas. Y ahí fueron ellos formando la doctrina de la Trinidad oficialmente. Siglo III, siglo IV, por ahí más o menos ya se oficializó. No es que sea una novedad teológica. La doctrina de la Trinidad la enseña la Biblia desde siempre. Ya vamos a ver, Antiguo y Nuevo Testamento.
Pero a la iglesia le tomó tiempo formular claramente una doctrina en respuesta a estos errores. Vamos a ver la importancia de la doctrina de la Trinidad. Póngame el asterisco a toda la A, por favor. Importancia de la doctrina de la Trinidad. 1. Nos permite conocer al Dios de la Biblia tal como Él se ha revelado. Nos permite conocer al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es trino. Hay que conocerlo tal como Él se ha revelado. 2. Solo un Dios trino era capaz de salvar a la humanidad. Oiga eso, solo un Dios trino puede de verdad salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque solo un Dios trino puede hacerse hombre, entrar en la creación y pagar por nuestros pecados y morir. Un Dios que no es trino no puede hacer eso, porque Dios no puede morir si Él sostiene todas las cosas. Pero mientras el Padre sustenta la creación y la sostiene, el Hijo viene y muere por nosotros y resucita, vence la muerte, y el Espíritu Santo lo levanta de la muerte y después convierte a los creyentes. Mire, es que solo un Dios trino. ¿Cuántos alaban la sabiduría de Dios? Solo un Dios trino podría salvar a la humanidad. 3. Nos permite conocernos a nosotros mismos como seres sociables, amorosos y de relación. Mire qué importante. ¿Por qué es importante la doctrina de la Trinidad? Porque nos muestra que usted y yo somos hechos a imagen de Dios. ¿Y cómo es ese Dios trino? Es sociable. Se lleva el Padre con el Hijo y el Hijo con el Espíritu. Se aman. Amén. Son amorosos y sociables. Y si usted y yo somos hechos a imagen de ese Dios, nosotros también somos hechos amorosos. Somos hechos para el amor. Somos hechos para socializar. Amén. Nos habla de nosotros a imagen de Dios. 4. Solo un Dios trino no cambia. Esta es buenísima. Si Dios no es trino, entonces Dios no es Dios porque cambia. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a decir Dios es amor y en la eternidad pasada a quién amaba a usted? Si Dios no es trino, Él no se puede amar a sí mismo, fuera egoísmo. No había a quien amar. Cuando crea al mundo, si nos vamos a un estricto monoteísmo, cuando ese Dios solitario crea al mundo, cambia. Porque ahora sí tiene a quien amar, ahora se convierte en un Dios amoroso. Antes no, antes era un Dios egoísta, un Dios solitario. Pero si Dios es trino, Dios no cambia. Siempre ha sido amoroso. Y no creó al ser humano por necesidad, lo creó por el puro afecto de su voluntad. Amén. Así que solo un Dios trino no cambia. 5. Si Dios no es trino, entonces Jesús no es Dios. Si Dios no es trino, Jesús no es Dios, no podemos orarle ni confiar en Él. Si Dios no es trino, ya la regamos, hermano, porque estamos idolatrando a un hombre que no nos oye las oraciones y no nos puede responder. Pero usted y yo sabemos que Jesucristo es Dios Hijo, es el Hijo de Dios. Amén. Y que resucitó y vive eternamente y está con todos al mismo tiempo, sosteniéndonos, intercediendo por nosotros. Podemos confiar en Él, vive eternamente para salvarnos. Amén, iglesia. Esa es la importancia de la Trinidad. Vamos a llenar las mayúsculas ahí, por favor. Solamente un Dios trino es capaz de salvar a la humanidad. Solamente un Dios trino es capaz de salvar a la humanidad. B. ¿Es bíblica la doctrina de la Trinidad? Por supuesto, ¿verdad? Como decía la introducción, la Trinidad aparece en toda la Escritura. Llénelo ahí, por favor. Aparece en toda la Escritura, aunque más claramente en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay abundante evidencia en el Antiguo Testamento también. Y más evidencia aún al combinar y comparar los dos testamentos. Vamos a ver que la doctrina de la Trinidad sí es bíblica. Estaba desde el Antiguo Testamento. Empecemos con el Antiguo Testamento. Va a ir apareciendo los versículos en pantalla. Más que todo, aquí no es de escribir mucho. Aquí es de que usted ponga atención a los versículos y quizás marque ahí el que más le impacta. Vamos a ver algunas pruebas bíblicas del Antiguo Testamento. Primero, el uso del plural para referirse a Dios. El uso del plural. Génesis 1:26.
Entonces dijo Dios, hagamos. ¿Qué le parece? Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con quién está hablando si no existe nadie? Todavía no había creado a los ángeles. Además, no va a estar hablando con los ángeles porque ellos no son creadores. Hagamos, dijo Dios dentro de sí. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. No hizo al hombre a semejanza de los ángeles, ¿verdad? Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hagamos. Y además el nombre Elohim es plural, se traduce como dioses. Es un solo Dios, el artículo es un solo dioses. Y dijo el dioses, hagamos. El uso del plural. Mire, en 11:7 se ve esto también. Ahora pues, descendamos, la torre de Babel, descendamos y confundamos su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esa es una evidencia, el uso del plural. Otra evidencia, apariciones del ángel de Jehová. Génesis 16, del 7 al 13. Mire por favor el ángel de Jehová. Y la halló el ángel, hablando de Agar, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa. Le dijo también el ángel, multiplicaré tanto tu... Fíjese usted, este ángel es Dios. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. El hombre será fiero, etcétera, ¿verdad? Mire, entonces llamó el nombre de Jehová. Ahí ya no dice el ángel. Ahí dice Jehová, que con ella hablaba. Así que el ángel de Jehová es Jehová. Estas apariciones del ángel de Jehová, hermano, en el Antiguo Testamento, le demuestran que hay un Dios trino. Porque Jehová está en los cielos, pero también el ángel de Jehová está en la tierra y es plenamente Dios. Se cree que es Jesús preencarnado. Son apariciones preencarnadas con algún cuerpo que Dios le daba a Jesús. Y dice que llamó el nombre de Jehová, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Ella dice, vi a Dios, vi al Dios que ve todas las cosas, al omnisciente, yo lo vi. Así que aquí podemos ver que es el ángel de Jehová, es Dios en la tierra. Veamos una aparición más, Josué 5, del 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, con una espada desenvainada. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, o sea, ninguna de las dos. Mas, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Oiga, yo soy, dijo, el príncipe del ejército de Jehová. Ahí arriba está Jehová. Yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y viene Josué y lo adora. Y este ángel recibe la adoración, es Dios. Vemos que en el Antiguo Testamento se mostraba un Dios trino, o por lo menos lo que era la mayoría de judíos era binitarios y no trinitarios. La mayoría, habían binitarios y habían trinitarios entre los judíos, porque el Antiguo Testamento nos muestra una trinidad. Ahora, cuando empieza el cristianismo, los judíos en su celo por querer detener a los cristianos, empiezan a negar la Trinidad y empiezan a negar que sean binitarios, porque ellos decían, no podían ellos aceptar que habían matado al Hijo de Dios. Pero bueno, aquí vemos claramente que el Antiguo Testamento muestra a un Dios trino. Malaquías 3, del 1 al 2. Apariciones del ángel de Jehová, dijimos la anterior. La primera, uso del plural. La segunda, aparición del ángel de Jehová. Vamos a la 3. Profecías del Señor que vendría. Mire, estas profecías hablan de un Señor que iba a venir. Malaquías 3, del 1 al 2, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Dice Dios, ¿verdad? Dios está en el cielo, él dice, envío mi mensajero. Ese va a preparar el camino. Y vendrá, oiga esto, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien buscáis, que es el mismo, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su... Oiga, Jehová en el cielo
anuncia del que va a preparar el camino, que este es Juan el Bautista. Pero luego anuncia, hermano, la venida del Señor al templo, ese ángel del pacto, el deseado de las naciones. Y dice, viene, ¿y quién podrá soportar su venida? ¿Quién podrá estar de pie cuando se manifieste? O sea, se va a manifestar Cristo, que es Dios, es el Señor, ese es el nombre. Vendrá a su templo el Señor. Y lo anuncia Jehová desde arriba, ¿verdad? Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor. Oiga, David le está llamando Señor a alguien aparte de Jehová. Jehová dijo a mi Señor, a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está hablando del Señor. Jehová y el Señor son Dios. Amén. Vamos a ver la 4. Número 4. Se le llama Dios a dos personas en el mismo pasaje. Mire estas evidencias, hermano. Evidencias de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Se le llama a Dios a dos personas en el mismo pasaje. El Padre y el Hijo, por supuesto, ¿verdad? Por ejemplo, mire Oseas 1:7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia. Lo dice Dios, ¿verdad? De la casa de Judá tendré misericordia. Y lo salvaré por Jehová su Dios. No está hablando en primera persona, está hablando en segunda persona, está hablando de otra persona, ¿verdad? Dice, yo Jehová, de la casa de Judá tendré misericordia. Y lo voy a salvar por Jehová su Dios. No lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla. Hablando a Oseas, le dice, yo Jehová voy a tener misericordia y lo voy a salvar por Jehová su Dios. Por supuesto, sabemos que se estaba refiriendo a la venida de Cristo, ¿verdad? Cristo es llamado aquí Jehová su Dios. Mire Salmo 45:6-7. Tu trono, oh Dios, le dicen a Cristo, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea, Dios ungió a Dios. ¿Qué le parece? Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Dios ungió a Cristo más que a los profetas. Eso es lo que está diciendo. Entonces, y le dice a Cristo, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Hebreos retoma este pasaje para comprobar que Jesucristo es superior a los ángeles. Tu trono, oh Dios, por eso te ungió Dios Padre. Amén, hermano, está conmigo, no se ha perdido todavía. Está precioso, ¿verdad? Esta doctrina, no se preocupe, si usted siente ratitos algo árido, es normal, ¿verdad? Pero solo sepa usted o baste con tener bien presente que la doctrina de la Trinidad está en toda la Biblia. Génesis 19:24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Mire eso, el Jehová que estaba platicando con Abraham y que le había advertido y que hasta Abraham había regateado con él que si encontrás 50 justos no destruyas. Ese es Jehová aquí en el cuerpo, en la carne, en la tierra. Y dice que ese Jehová hizo llover fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte de Jehová desde los cielos. Así que tenemos a dos personas en el mismo pasaje y los dos son Dios. Veamos número 5. Las tres personas en un solo versículo. Isaías 61. El Espíritu de Jehová, ahí está el Espíritu, el Señor, está sobre mí, el Espíritu de Jehová el Señor, porque me ungió Jehová, el Padre. Me ha enviado, ¿a quién ha enviado? A Cristo. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón. Este pasaje de Isaías, Jesús se lo aplicó a él. Así que dice, a mí, el Espíritu, dice Cristo, está sobre mí. A mí me ungió el Padre y me envió. Ahí están los tres en un solo versículo. Por eso le digo, hasta el siglo I, la mayoría de judíos eran binitarios o trinitarios. Existe la creencia dentro de los rabinos de que Dios quizás es un Dios bino o un Dios trino. O son dos personas o son tres personas. Pero cuando vieron el cristianismo estallar, entonces como una reacción al cristianismo, como por celo, ellos empezaron a negar la doctrina de la Trinidad. Vamos a ver las pruebas bíblicas en el Nuevo Testamento. Pruebas bíblicas en el Nuevo Testamento. Dice en el 1, C1,
aparecen las tres personas claramente. En los siguientes versículos los voy a leer algo rapidito. Aparecen las tres personas claramente. Póngale asterisco al C1. Este va a venir en el examen. Aparecen claramente las tres personas. El primero, Mateo 3, 16 y 17. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre endosando su apoyo a su Hijo amado. Y vino sobre él el Espíritu Santo corporalmente en forma de paloma. Vemos a los tres en un solo versículo. Mateo 28, 19. Los tres en un solo versículo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hacer una pausa para repasar la definición de la doctrina de la Trinidad. ¿Qué enseña la doctrina de la Trinidad? 5 componentes. Hay un solo Dios, existe eternamente en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, iguales en esencia y sustancia. Los 3 son plenamente Dios. Cada uno es plenamente, ¡ay! Siempre se me va esa última, ¿verdad? Cada uno es plenamente Dios. No se le olvide, esa es la definición en 5 partes de la Trinidad. Ok, vamos a ver primero los Corintios 4, 6. En un solo pasaje, las 3 personas. Ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, Cristo, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo directamente involucrados de manera activa, dándole dones a la iglesia, obrando poderosamente a través de los dones. El Dios trino a través de los dones. Por eso es tan importante no negar los dones del Espíritu. No decir, no, estos dones ya no son para hoy, estos otros tampoco, solo este vamos a dejar, cuando la Biblia no nos dice que ya cesaron. El Dios trino operando en su iglesia. Ahí vemos otro ejemplo más en 1 Corintios 13, 14, cómo se ve la Trinidad en un solo versículo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. 2 Corintios 13, 14. 2 Corintios 13, 14. Veamos uno más. 1 Pedro 1, 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paso sea multiplicado. Los 3 personas en un mismo versículo. Y vamos a ver uno más. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Más claro no puede estar. Algunas sectas van a tratar de combatir contra ese versículo porque es tan claro, y muestran algunos manuscritos más antiguos donde ese versículo aparentemente no está o no aparece. Por eso ese versículo se le considera un pasaje, un texto espurio. Habría que entrar en muchos detalles, no los quiero hacer bolas, pero está en la Biblia, es bíblico, pero es un versículo un poquito debatido por los que estudian los manuscritos originales. Dicen, mira, en las copias más antiguas este versículo no está, ¿será que la iglesia lo añadió? Entonces, para evitar ese debate, lo que se hace es, se utilizan todos los demás versículos, donde claramente ahí se ve los versículos mostrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo al mismo nivel. Los 3 son Dios, es un solo Dios en 3 personas. Amén. Ahora vamos a ver un tipo de prueba impresionante. A esta no le ponga asterisco. Pruebas cuando combinamos y comparamos el Antiguo Testamento y el Nuevo. Por ejemplo, mire el D1. El mismo Jehová Redentor, anótelo, el mismo Jehová Redentor y Salvador del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Amén. En el Antiguo Testamento dice que el Redentor de las personas, el Salvador del pueblo de Dios se llama Jehová. Y ese mismo título de Salvador se le da a Jesús en el Nuevo Testamento. Son pruebas de un Dios trino, ¿verdad? Mire Job 19, 25. Yo sé que mi Redentor vive
y al fin se levantará sobre el polvo. Casi una referencia a la resurrección. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Y se acordaban, dice Salmo 78:35, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Altísimo su Redentor. Fíjese cómo estos versículos le dan el título de Redentor a Dios, a Jehová. Nos vamos a ir a Mateo 1:21. Vamos a ir al Nuevo Testamento ya. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Oiga esto, que traducido es Dios con nosotros. Hablando de Jesús, se refieren a él como Dios con nosotros. Pero no solo eso, a Jesús le ponen Jesús porque significa Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire la combinación. Si el Dios del Antiguo Testamento es Jehová, el Redentor, y en el Nuevo Testamento Jesús es el que salva a los pueblos de sus pecados, Jehová del Antiguo es Jesús del Nuevo. Y vemos ahí la prueba de la deidad de Cristo, pero también una prueba de la Trinidad. Dios es un Dios trino. Amén. Uno más. Mire, este está bien claro. En ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Redentor de la humanidad siempre ha sido Jesucristo, el mismo que era Jehová en el Antiguo Testamento. Nos ha sido revelado como Cristo. Es la más grande revelación de Dios a la humanidad. Cristo es el Redentor. Amén. Vamos a ver ahora el D2. El mismo Jehová que moraba en medio de su pueblo y en los corazones de los que le temen. Dice Jehová en el Antiguo Testamento moraba en medio del campamento y moraba en los corazones. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿quién es el que hace eso? El Espíritu Santo. Anótelo, es el Espíritu Santo que mora en la iglesia y en los corazones de los creyentes. Veamos algunos versículos rápidamente. Por ejemplo, Salmo 74:2. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempo antiguo, la que redimiste para hacer la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. El pueblo de Israel, la congregación de Dios del Antiguo Testamento, dice que Dios Jehová ha habitado en medio de ella. En el Salmo 135:21 dice: desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Y uno más, en Zacarías 2:10, canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Tremendo, ¿verdad? Es Jehová el que mora en medio de su pueblo, de su congregación, en los corazones de sus hijos. Ahora veamos en el Nuevo Testamento cómo se le llama a ese Jehová que vive en los corazones, que vive en la iglesia. Vea Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Note usted que es el Espíritu Santo, el mismo Jehová que habitaba en los corazones de su pueblo. Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Es tremendo, ¿verdad? No estamos leyendo todos los versículos, pero básicamente dicen lo mismo, hermano, por cuestiones de tiempo, porque este estudio es sumamente largo. Pero es tremendo darnos cuenta de esas pruebas, ¿verdad? Las pruebas del Antiguo, las pruebas del Nuevo, que para mí son las más contundentes, y las pruebas cuando combinamos que en el Antiguo Testamento Jehová Salvador, en el Nuevo Jesús. En el Antiguo Testamento Jehová moraba en medio de su pueblo, es el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Amén. Vamos entonces a ver cuáles son los roles de cada persona de la Trinidad. Póngame el asterisco al E1, al E2 y al E3. Se los tiene que aprender en memoria. ¿Cuáles son los roles? ¿Por qué Dios tenía que ser trino?
¿Cuáles son los roles? Vamos a ver, dice, a pesar de que existe unidad en la Trinidad y que las tres personas en cierta forma participan de todos los roles de Dios, existen algunos, oiga esto, roles específicos asociados con cada persona de Dios. Roles específicos. Por ejemplo, hermano, en la creación todos participaron, ¿verdad? En cierta forma participó, el Espíritu se movía, dice, sobre las aguas, el Hijo fue la palabra con la que fue creado todo, y el Padre, pues en el principio creó Dios, dice, los cielos y la tierra. Pero vamos a ver algunos roles específicos que se asocian más con una de las tres personas de la Trinidad. Eso es lo que yo quiero que usted se memorice. ¿Qué hizo el Padre? ¿Qué hizo el Hijo? ¿Y qué hizo y continúa haciendo el Espíritu Santo? El Padre, creación y elección. El Padre, la creación y la elección. Con él se asocian esas dos obras o esos dos roles específicos. Veamos creación. Primero Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Cristo es puesto más como un mediador, ¿verdad? Por medio del cual son todas las cosas. Pero el creador o la creación se asocia más con el Padre. Y el versículo por excelencia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que, ¿cuáles son las dos obras que se relacionan más con el Padre? La creación y la elección. Él te escogió para que llegaras a ser cristiano. Mire Efesios 1:3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares espirituales, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oiga, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Simplemente porque te amó y así lo quiso Él. El Señor te escogió y te predestinó para que llegaras a ser hijo de Él, para que llegaras a ser salvo, santo y sin mancha. No te escogió porque eras santo, te escogió para que llegaras a ser santo y sin mancha. Así que el Señor te escogió, el Padre te escogió. Bendito sea Dios que nos bendijo según nos escogió en Él antes de la fundación. Sale un sermón lindísimo ahí, ¿verdad? Pero podemos por el momento quedarnos con esto: la creación y la elección. Anote por favor, el hecho de que Dios es un Padre nos ayuda a acercarnos a Él y sentirnos amados, enseñados. ¿Qué más hace un padre? Provistos, disciplinados, protegidos, etc. Así que el Padre, por supuesto, nos provee, nos ama, nos protege, nos disciplina. Todo esto son roles del Padre. Pero los roles principales son los de arriba: creación, elección. Amén. No quiere decir que solo eso hizo. Sigue obrando como papá. ¿Cuántos creen que Dios es un buen padre y da cosas buenas a sus hijos? Amén. El Hijo, salvación. Anótelo por favor, salvación. Mateo 1:21. Ya lo leímos anteriormente, pero dice: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación. El hecho, hermano, anote ahí, el hecho de que exista Dios Hijo nos muestra el gran amor y la gran obediencia que existe dentro de la Trinidad. Así que el Hijo nos revela que Dios Trino es un Dios lleno de amor. Porque, hermano, el Padre y el Hijo no son Padre e Hijo de la misma manera que nosotros somos Padre e Hijo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, producto de mi amor con mi esposa, procreamos 2 hijos varones que Dios nos ha regalado. Pero el Padre no tiene una esposa
Y muchas veces esas palabras son las que muchas personas o falsas religiones no entienden y dicen, no, es que Dios no es padre, porque Dios no puede participar de relaciones sexuales, por ejemplo, ¿verdad? Y creen que es una blasfemia decir que Dios es padre y que Dios tiene un hijo, pero solo son palabras o títulos que Dios ha escogido para que usted y yo entendamos que el Padre ama al Hijo, ¿verdad? Que Dios ama a Jesucristo de una manera entrañable como un papá con un hijo, y que el Hijo se somete al Padre de la misma manera que un hijito obediente le hace caso a su papá. Así que eso es lo que está diciendo hoy, ¿verdad? El hecho de que exista Dios Hijo nos muestra el gran amor y la gran obediencia que existe dentro de la Trinidad. También nos muestra, oiga esto, el valor del sacrificio de Cristo. Nos muestra qué valioso es lo que Dios Padre e Hijo hizo al darnos a su Hijo. Dios nos da a su Hijo unigénito. Y usted se da cuenta cuánto lo ama el Padre. Y usted se da cuenta cuán dispuesto estaba el Padre a darlo todo por nuestra salvación. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice la Biblia. Amén. Así que ¿cuál es la obra principal del Hijo? La salvación. Y por favor no crea que ya no sigue obrando Cristo. ¿Qué está haciendo ahorita Cristo? Es parte de la salvación. Está intercediendo por nosotros. Pero está incluido en salvación. Él se asegura que seamos salvos intercediendo ante el Padre por nosotros. El Padre, creación y elección. El Hijo, salvación. El Espíritu, anótelo, regeneración y santificación. Eso es lo que el Espíritu hace principalmente. Regeneración y santificación. ¿Qué quiere decir regeneración? Nos hace nacer de nuevo, nos da un nuevo corazón, nos quita el velo, nos abre los oídos, hace que querramos escuchar y creer el Evangelio. Amén, nos da fe. ¿Qué es la santificación? Una vez cristiano, te empiezas a parecer más a Jesús. Veámoslo en la Biblia, la regeneración, Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu, es decir, que el Espíritu Santo lo lave, eso es lo que quiere decir, se lo dijo Jesús a Nicodemo, no puede entrar en el reino de Dios. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Quién hace eso? El Espíritu. Él nos hace nacer de nuevo, Él nos regenera para que podamos creer en Jesús. Y Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El cristiano ya no está por una ley externa cumpliendo a cabalidad los mandamientos para ganar su salvación. Ahora el cristiano tiene al Espíritu que produce el fruto en él. Eso se llama santificación. Todo eso lo hace el Espíritu. Anote esto. Dios Espíritu nos recuerda que Él es real y que está con nosotros siempre, aunque no le podamos ver. Amén. Podemos ver el fruto de Dios en nosotros y nos recuerda que es real, porque Dios para nosotros es invisible. Estos ojos de la carne no lo pueden ver, pero podemos ver el fruto, podemos ver las transformaciones, podemos ver los dones, podemos ver que es real y que está con nosotros siempre. Nos recuerda también la naturaleza de Dios, ¿verdad? Dios es espíritu. Así que quiero que diga de memoria, por favor, mire, vamos a repasar bien este estudio. Me dice la definición de Trinidad en sus 5 partes y me dice los roles específicos de cada una de las 3 personas. A ver, practíquelo con la persona que tiene a la par. ¿Qué es la Trinidad? ¿Qué enseña? ¿Y cuáles son los roles específicos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Adelante, me lo puede escribir en un comentario también. Tenemos 2 minutitos para practicar. Bien. Un minutito más. Practique.
Vamos a decir juntos la definición de Trinidad. Dice que hay un solo Dios, que existe eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, iguales en esencia y sustancia. Cada uno es plenamente Dios. Hoy sí ya me lo aprendí, ¿verdad? Y usted espero que se lo haya aprendido también ahí en casa. ¿Y cuáles son los roles específicos? Del Padre tenemos creación y elección. Del Hijo tenemos salvación. Y del Espíritu tenemos regeneración y, santificación. Denle un fuerte aplauso, por favor, a su vida o a su compañero con el que usted está practicando. Gloria a Dios, un aplauso al Señor que nos ayuda a recordar todas las cosas. Y vamos al final de este estudio con recursos adicionales. Recursos adicionales para respaldar la Trinidad. La mayoría, oiga esto, póngale por favor asterisco a toda la F. Así que tenemos a toda la E y a toda la F. Yo le estoy poniendo asterisco por aquí también. Bien. La mayoría de las herejías trinitarias se pueden resumir en dos grandes y graves errores. ¿Cuáles son? El primero, negar la deidad de Cristo. Anótelo, por favor. Negar la deidad de Cristo. Y la otra, negar la personalidad del Espíritu. Todas las herejías trinitarias, de una u otra forma, negaban esto. Por supuesto está la otra, ¿verdad? Que decía que dioses, que son tres dioses, el triteísmo. Pero la gran mayoría de herejías cae en una de estas dos categorías. Los que niegan que Jesús es Dios, o los que niegan que el Espíritu Santo es una persona. Y dicen, no, el Espíritu Santo es una fuerza que sale de Dios, ¿verdad? O Jesús es un ser creado, es un ángel, dicen. Pero vamos a ver versículos que comprueban la deidad de Cristo. ¿Cómo refutamos a los que niegan la deidad de Cristo? Con versículos que comprueban que Jesús es Dios, que la Biblia dice que Jesús es Dios. ¿Cómo refutamos a los que niegan la personalidad del Espíritu? Mostrando los versículos que muestran la personalidad del Espíritu. Vamos a ver entonces, a continuación dice algunos versículos que nos pueden ayudar. 1. La deidad de Cristo. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Clarísimo. El Verbo se refiere a Cristo. En el principio era el Verbo era con Dios. ¿Cómo sé que el Verbo es Cristo? Porque dice, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿verdad? Lo dice ahí más adelante, si no me equivoco, versículo 14 por ahí. Así que el Verbo es Cristo, que fue hecho carne, pero ya existía en el principio. Y es Dios, lo dice claramente. Juan 20:28, entonces Tomás, cuando tocó las heridas del Señor, ¿verdad?, respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. El testimonio de los discípulos, diciéndole, hoy sí creo que eres Dios, he visto tu cuerpo resucitado. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, los judíos, ¿verdad? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Testimonio de Pablo. Dice, estamos agradecidos por el pueblo judío, porque de ellos vienen las escrituras, de ellos vienen los patriarcas, y según la carne, de la raza judía vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Tito 2:13, dice Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué le parece? Estamos esperando que venga nuestro Dios y Salvador llamado Jesucristo. La Biblia es clara en decir que Jesús es Dios. Mire 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y Él es el que nos da la vida eterna. Y uno más todavía. Apocalipsis 1:8, mire cómo dice Jesús. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que era, el que es y era y ha de venir. El Todopoderoso. ¿Quién va a ser eterno? ¿Quién va a ser el principio y el fin? ¿Quién va a ser el Todopoderoso si no solo Dios?
Y Jesucristo dice eso de sí mismo en Apocalipsis 1:8. Así que estos versículos prueban que Jesús es Dios. Muchos de ustedes me escribieron para pedirme que les envíe el artículo que yo escribí, el estudio Jesús es Dios, una prueba bíblica de la deidad de Cristo. Si usted no lo ha pedido todavía y lo desea, por favor escríbamelo en un comentario. Yo quiero, pastor, que me envíe, pero póngame su correo electrónico para podérselo enviar. Una defensa bíblica de la deidad de Cristo. Están estos versículos explicados. Ahí mismo vemos cómo los incrédulos atacan algunos de estos versículos y cómo se les refuta. Vemos muchísimas pruebas. Son decenas de pruebas bíblicas de la deidad de Cristo. Pero esto prueba que Jesús, hermano, que esto prueba la Trinidad, porque sabemos que el Padre es Dios. Pero si Jesús también es Dios, entonces la Trinidad es cierta. Tiene que ser así. Lo mismo la personalidad del Espíritu. Nadie niega que es divino, porque dicen el Espíritu de Dios. Por supuesto, es divino, pero son unas fuerzas, dicen, que emanan de Dios, del Padre. No es una persona aparte. Y así quieren negar la Trinidad, negando la personalidad del Espíritu. Así que, ¿qué es lo que niegan en el caso de Cristo? Su deidad. ¿Y qué es lo que niegan en el caso del Espíritu? Su personalidad. Amén. Vamos a ver versículos que prueban la personalidad del Espíritu. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Oiga, Él os enseñará todas las cosas. A una fuerza, usted no le va a llamar Él, sino que le va a llamar eso. Pero dice Él, le da un artículo que se asocia originalmente con personas. El Espíritu Santo, ¿a quién? No, lo cual o a qué. Dice, ¿a quién el Padre enviará? Él os enseñará. Mire, una fuerza no puede enseñar. ¿Quién enseña? Una persona, un maestro. Él os enseñará y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es una persona que enseña, es una persona que recuerda. Es Él, es el que el Señor envía en vez de Jesús. Así como Jesús era nuestro consolador, así este es otro consolador del mismo género y de la misma clase. Pero cuando venga, dice Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, son pruebas claras de la personalidad del Espíritu. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio. Es una persona que testifica, que enseña, que recuerda. Es una persona que da testimonio de lo que Cristo ha dicho. Vamos a ver Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él, otra vez el artículo personal, cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Va a convencer al mundo de pecado, de justicia. Miren las acciones que hace el Espíritu y dígame si una fuerza puede hacer eso. ¿Una fuerza puede enseñar? No, una persona. ¿Una fuerza puede recordar? No, una persona. Dar testimonio. Y ese Consolador, Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a ver uno más. Hechos 16, 7. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Tiene una voluntad. El Espíritu impone su voluntad. No dejó que Pablo en ese viaje misionero llegara a Bitinia. Quería el Señor que fuera a Macedonia. Y fue donde Pablo soñó, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahí fueron a fundar la iglesia, si no me equivoco, una de las iglesias que más apoyó a Pablo. Si no me equivoco, era la de los filipenses, ¿verdad? Así que tiene voluntad el Espíritu Santo. Es una persona que tiene voluntad y dice, esto no, aquí no vayas, allá quiero que vayas. Y enseña, y recuerda, y da testimonio, y consuela, y convence de pecado. Es una persona. Amén. Y vamos a ver el último versículo de esta noche, Hechos 5, del 3 al 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu? Usted no le va a mentir a una fuerza, le miente a una persona para que mintieses al Espíritu Santo y sustraeses el precio. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Claramente el Espíritu Santo es Dios.
Y claramente el Espíritu Santo es una persona a la que se le puede mentir o a la que le mintió Ananías y Zafira con desastrosas consecuencias. Pero esto comprueba la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. Si el Padre es Dios, si el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, está claro que hay un solo Dios que existe eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, iguales en esencia y sustancia, cada uno es plenamente Dios. Amén. Leamos juntos el final. El Padre nos escogió, el Hijo murió por nosotros, el Espíritu nos regeneró y nos está santificando. Gloria al Dios Trino de nuestra salvación. Le quiero dar un aplauso al Dios Trino esta noche. Gracias, Padre. Dígale gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por habernos salvado. Al Padre por escogernos, al Hijo por salvarnos, al Espíritu por regenerarnos y santificarnos. Vemos tu palabra, Señor, esa Biblia que el Espíritu inspiró, que nos testifica del Padre y del Hijo, tal como estaba prometido. Y te damos las gracias y te damos la gloria, porque en tu palabra está claro, Señor, que eres un Dios trino. Y a pesar que nuestra mente chiquita, finita, tal vez no logra comprender a profundidad tus maravillas, tu trascendencia, pero sí podemos creer que la Biblia es suficiente y que la Biblia es verdad. Santifícanos, Señor, en tu verdad. Ayúdanos a adorarte, Señor, a darte gracias por cada una de tus obras maravillosas, a poder, Señor, confiar plenamente en ti, porque todas tus promesas se cumplirán, porque eres un Dios trino y poderoso. Y Señor, nos despedimos esta noche diciéndote que nos hace falta estar congregados, porque así como el Dios trino es un Dios amoroso y sociable, así nosotros somos sociables. Este distanciamiento social es contrario a nuestra naturaleza, a imagen tuya. Pero Señor, sabemos confiar que ese Dios trino es también poderoso para guardarnos, para sostenernos, para darnos paciencia, para transformarnos a través de esta prueba, y que prontamente, cuando sea tu tiempo, estaremos nuevamente abrazándonos, amándonos mutuamente, como dice tu palabra, amémonos unos a otros. Y mientras tanto, ayúdanos, Señor, a dar testimonio de ti, que eres un Dios trino y poderoso para salvar, que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros y resucitó al tercer día, y hoy el Espíritu Santo, Señor, respalde nuestra predicación de esa salvación por medio de Cristo Jesús. Nos despedimos esta noche, Señor, quédate con cada uno de nosotros, ayúdanos a recordar lo que hemos aprendido hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, iglesia, por su paciencia. Un estudio un poquito más durito, pero gracias de todo mi corazón por perseverar. Y vamos la próxima semana con el tema de los decretos de Dios. No se lo vaya a perder. Vamos a hablar un poquito del tema de la predestinación. Dios nos va a ayudar. Dios me los bendiga. Buenas noches. Que descansen.